Como ya lo habíamos mencionado, el presidente Lenín Moreno anunció desde Washington, Estados Unidos, que dará un bono de $500 para 550,000 familias afectadas por el desempleo debido a la pandemia. También se activarán 2 fases de bonos de protección familiar de $120 que buscan beneficiar a cerca de 480,000 familias más. De esto conversaremos enseguida. La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Vicente Tayano, ministro de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Notimundo a la carta. Este aporte que anunció el presidente justamente para ayudar a aquellas familias más afectadas por la pandemia, $500 para cerca de 550,000 familias que hayan sido afectadas por el desempleo que ha sido grandísimo en el país, y también un bono a gente que ha caído en la pobreza, a más de 480,000 familias. Hay mucha expectativa sobre cómo se va a hacer, pero la primera pregunta es, que se la he hecho ya a un par de ministros, pero contestan no muy específicamente. ¿De dónde va a salir la plata? Dicen que de los multilaterales, pero exactamente ¿de dónde? ¿Esto es un préstamo? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿De dónde y cuánto dinero es? Gisela, como usted bien mencionaba, el día de ayer el señor presidente de la República anunció al país una serie de estrategias que son parte de la red de protección social y de la ampliación de la red de protección social con respecto a poder mitigar o desacelerar los efectos que aún tenemos producto de la pandemia del COVID-19, luego de un año 2020 bastante complejo, donde atravesamos esta triple emergencia sanitaria, económica y por supuesto también social. Los 4 temas que anunció el presidente fueron el pago de apoyo al desempleo, que en este sentido va destinado a personas a cerca de 570,000 familias, como usted decía, que van a recibir $500, aquellas personas que no han dejado de aportar al seguro social entre marzo y diciembre. Esto es una estrategia que está encabezando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el Ministerio de Trabajo, justamente para poder identificar estos beneficiarios y que se pueda realizar este pago, que tiene una inversión de alrededor de $285 millones. El segundo es la afiliación, volver a afiliar a 10,000 personas del Seguro Social Campesino que por diferentes motivos, particularmente también por la pandemia, no pudieron seguir siendo parte de esta red del Seguro Social, y se va a invertir cerca de $849,000 para poder cancelar este valor para estas 10,000 personas que salieron también durante el año anterior. Lo que atañe al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que era su pregunta, Gisela, es el tema de la fase de la tercera y la cuarta fase. De los bonos. La fase de los bonos. Pero quisiera que por favor me indique de dónde va a salir el dinero y qué vamos a dar a cambio de ese dinero, porque si estamos viendo, es una ayuda muy importante y necesaria para las familias ecuatorianas, pero ¿de dónde va a salir? Gisela, eso de aquí, esto es parte, no solamente es algo que sucede de ahora. Por ejemplo, hablar de la tercera fase del bono de protección familiar es un crédito que nosotros ya suscribimos el año anterior con el BID para la segunda fase, y esta tercera estaba pendiente y es por eso que la estamos iniciando en este momento. Es un crédito que se firmó en el marco de la emergencia sanitaria, justamente para poder atender a estas familias. Es un crédito, por supuesto, que es responsable, que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos son, al ser el ente rector de finanzas públicas, ellos se encargan de decir cuál es la fuente de financiamiento para todo este tipo de ayudas que estamos dando a la población que más nos necesita en este momento. Entonces, ahora, ¿quién es elegible para recibir esta ayuda? ¿Cuáles son las personas que pueden recibir el bono de protección familiar en su tercera y en cuarta fase? Vamos a otorgar a cerca de 480,000 familias, como usted decía. Se va a entregar $120 por una única sola vez, y van a seleccionarse a beneficiarios. El primer criterio de elegibilidad, Gisela y amigos que nos escuchan, es que no reciba ningún otro tipo de bono o pensión, es decir, que no sea parte de la red de protección social, porque como usted sabe, durante todo el año 2020, a pesar de la crisis y de la situación, nunca se dejaron de pagar bonos, más bien se ampliaron estos bonos de contingencia o de emergencia, y eso es también lo que estamos haciendo. Luego se está ampliando un decil de vulnerabilidad para que esto vaya más allá de la línea de pobreza, sino que vaya destinado a aquellas familias que, por ejemplo, pudieran estar en la informalidad, que pudieran haber perdido su empleo informal,
y que necesitamos garantizar el consumo en esos hogares para que no caigan, por ejemplo, si están en vulnerabilidad, para que no caigan en pobreza, y si están en pobreza, que no caigan en pobreza extrema. Esos son los criterios, y en base al cruce que se hace, Gisela, con el registro social, que es la entidad encargada de seleccionar los beneficiarios. Ok, si yo considero que puedo estar incluida dentro de ese grupo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo puedo yo acceder a ese dinero? Gisela, yo le agradezco esa pregunta porque es muy importante comunicarla a la ciudadanía. No hay que hacer ningún tipo de requerimiento, no hay que hacer ningún tipo de trámite para poder acceder a este tipo de bonos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de un procedimiento técnico-administrativo de poder seleccionar los beneficiarios, como le decía, a través de la base de datos que da la unidad del registro social y que se cruza con el MIES, incluso con otras bases de datos, para poder seleccionar los beneficiarios que se encuentren dentro de estas líneas de pobreza que, como decía, va desde extrema pobreza hasta condiciones de vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos el contact center del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además los diferentes mecanismos telemáticos y también presenciales, tomando todas las medidas de seguridad para comunicar a estos beneficiarios que son, en este caso, beneficiarios, valga la redundancia, de este bono de protección familiar. ¿Cómo se hace esa base de datos? ¿Cómo se ha ido armando esa base de datos? ¿Y está actualizada al día de hoy? Así es, está actualizada la base. De hecho, el registro social es una unidad independiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social que se encarga técnicamente de poder levantar la información en todos los lugares o en los territorios donde existen mayores cordones de pobreza, y este barrido se ha venido haciendo en el año 2020 y se continúa haciendo en el año 2021 y va a continuar hasta el mes de junio. ¿Por qué? Porque es un procedimiento administrativo que realiza el registro social para visitar, en el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, con la misión Las Manuelas, para poder hacer la validación en la casa, en el territorio de esta familia, para saber cuál es su condición socioeconómica. ¿Y cómo y cuándo se va a enterar cada una de estas familias que son beneficiarios de ese dinero? Nosotros iniciamos en el mes de febrero a pagar el bono de protección familiar, la tercera fase, y esto inmediatamente nosotros ya estamos tomando contacto con aquellas personas que van a ser beneficiarias, que ya están dentro de la base del registro social y que cumplen con el puntaje específico para poder acceder a esto. Todo esto se hace en base a una normativa técnica, a una normativa también vigente y jurídica que permite a la familia poder saber que ellos cumplen con los requisitos, que tienen grados de vulnerabilidad, porque como usted sabe, Gisela, hay muchas familias que quizás están necesitadas. De hecho, es así. Hemos visto, estamos dentro del contexto de la peor crisis de la historia contemporánea, y sin duda la pandemia tiene un efecto importante y considerable, por ejemplo, en la población objetivo que atiende el MIES. Lo que hacemos es que se verifica, en base a lo del registro social, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, una familia que puede estar en pobreza, pero si tiene una persona con discapacidad, tiene otro grado de vulnerabilidad de esa familia. Si tiene un niño menor que quizás que podría tener desnutrición crónica, también tiene otro grado de vulnerabilidad, y eso hace que de los más pobres escojamos aquellos que más necesitan este sustento en este momento. Ok, ¿y qué entidades financieras van a participar para la entrega de este dinero? Bueno, eso también es muy importante. Nosotros estamos trabajando con los corresponsales no bancarios, también con el Banco del Barrio, con mi vecino de Banco Pichincha, y también estamos, por supuesto, con Ban Ecuador, que es la entidad que está también encargada de poder hacer el cobro y el pago de los bonos. Lo que estamos haciendo, Gisela, es trabajar sobre todo en la transparencia de la información, trabajar en la contactabilidad del beneficiario. La transparencia es importante, pero es imprescindible que hagamos un seguimiento a la familia para que esos $120 lleguen a donde tienen que llegar y se garantice el consumo en esos hogares que en este momento están afectados por la pandemia. Ahora, si hay alguna persona que siente que debió estar en esa lista, pero que no está, ¿existe algún mecanismo al que pueda llamar a averiguar si es que puede ingresar a esa lista de las personas que necesitan esta ayuda? De hecho, nosotros tenemos justamente a través de nuestras coordinaciones zonales, pero sobre todo a través del contact center del ministerio, a través de las redes sociales, recibimos casos todos los días, Gisela. Esto es algo que sucede porque incluso muchas veces hay exclusiones. Usted sabe que el piso de protección social no es que es para toda la vida, y eso no solamente sucede en Ecuador, sino que sucede en todo el mundo. Estas transferencias condicionadas, en este caso, o no condicionadas, que son no contributivas, siempre tienen rangos de elegibilidad, y hay personas que salen todos los días y hay personas que ingresan todos los días. Entonces, por eso puede existir en el territorio que existan familias que tengan la percepción de que yo sigo en cierta condición, pero quizás me quitaron el bono. Entonces, lo que hacemos es inmediatamente hacer el abordaje en territorio
para hacer un nuevo levantamiento de registro social y que sea la unidad de registro social que verifique si esta familia efectivamente cumple o no con el puntaje. Entiendo que el tema del bono o los $500 que se va a dar a cada familia que haya perdido el empleo le corresponde más al ministro Ich, que es el ministro de Trabajo, pero sí me gustaría saber si es que el formato o la forma en que se va a entregar este dinero va a ser igual, es decir, ¿ya tiene el Estado una lista de esas personas que se quedaron sin trabajo? Así es, Gisela, esto es una lista un listado de beneficiarios que están trabajando tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como decía hace un momento, porque dejaron a estas personas de aportar al Seguro Social, y también entiendo el Ministerio de Trabajo estableciendo los mecanismos técnicos para poder otorgar este alivio al desempleo, como lo hemos denominado, justamente para poder atender a estas familias que lastimosamente perdieron su trabajo en el año 2020 y que hoy todavía no están en el Seguro Social y que requieren un sustento en sus hogares. Son lineamientos técnicos que está a cargo, como decía, de las entidades rectoras, tanto de Seguridad Social como del Ministerio de Trabajo. Y la misma pregunta, porque claro, hay muchas personas que el día de hoy se están quedando sin trabajo, ¿no? La crisis sigue avanzando, siguen los problemas económicos, muchas empresas están cerrando, sobre todo, por ejemplo, en turismo, en el tema de restaurantes. Hay muchas empresas que el día de hoy han intentado aguantar y van a haber muchos más desempleados todavía. ¿Cómo pueden esas personas averiguar? Porque justo me están escribiendo a través de las redes sociales y me preguntan, a mí me pasó eso, a mi marido también, ¿a dónde averiguamos si estamos dentro de esa lista? Gisela, nosotros, como decía, cada institución actúa en base a sus competencias. En este caso, tendríamos que establecer un canal de comunicación a través de los medios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, por supuesto, también del Ministerio de Trabajo, y va a ser la misma temática. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya identificadas a estas familias, a estas personas, y se contactan directamente con aquellas personas que justamente están en esta condición, y se les dice en ese momento que son, digamos, beneficiarios o han sido seleccionados para recibir este alivio al desempleo. Funciona de la misma manera que como trabajamos en el caso nuestro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tenemos esta estrategia para directamente comunicarnos con aquellas personas. Y esto es muy importante, porque esto también, Gisela, y hay que decir las cosas como son, muchas veces se presta para malas interpretaciones, para personas inescrupulosas que buscan tomar partido y aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad de las familias. Se hacen incluso por redes sociales, se ofertan bonos, y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Existen canales oficiales para poder, que en este caso el Gobierno Nacional, el Estado ecuatoriano, se contacte con estas familias, y por supuesto todo el seguimiento que el Ministerio le da a este tema para poder garantizar que estos $120 en el caso nuestro del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el bono de protección familiar lleguen a estas 480.000 familias que efectivamente cruzan con la base del registro social. Ahora, ministro, ¿qué están haciendo también para evitar que este dinero llegue a manos incorrectas? Es decir, ya hemos visto que varias veces estos bonos han terminado en manos de quienes no los necesitan realmente. ¿Cómo van a hacer para que esta vez, ya tenemos experiencia, ya hemos entregado por varios años bonos de ayuda social, ya deberíamos saber por dónde tiene que ir, cuál es el camino, qué refuerzos debemos tomar para que ese dinero no se desperdicie en las manos que no son? Efectivamente, de hecho, Gisela, hay un caso que es conocido por la opinión pública, que está en manos de la justicia, justamente por una presunta red de lavado de activos o que justamente se estaba dedicando a sustraer de las cuentas de los beneficiarios. Eso está en manos de la justicia. El mes de febrero será la audiencia definitiva para encontrar los culpables con respecto a este caso. Nosotros de nuestra parte seguimos fortaleciendo junto a Banecuador, junto a las instituciones que están en medio de el pago de los bonos para fortalecer el sistema de pago seguro. Para nosotros es muy importante que estamos generando desde ya un proyecto para poder bancarizar a nuestros usuarios. Es decir, justamente en días pasados tuvimos una reunión con la gerente de Banecuador para ver una estrategia que nos permita, justamente en el momento en que la gente está haciendo la cola para recibir o para cobrar el bono, empezar a hacer esta inclusión para que puedan estar bancarizados. Con esto fomentamos el pago seguro, pero sobre todo trabajando en la contactabilidad. Es muy importante, como decía, recibir la transferencia, entregar la transferencia es importante, pero es imprescindible, Gisela, que podamos cerrar el círculo de atención, es decir, que podamos hacer ese acompañamiento a las familias. Vamos a terminar en mayo del 2021 de este año con cerca de 1.500.000 familias que van a estar dentro de la red de protección social.
Esto quiere decir que son casi 6 millones de ecuatorianos los que están protegidos por esta red, y lo importante aquí es, como usted decía, que llegue el dinero a donde tiene que llegar, pero sobre todo que sea utilizado para los fines pertinentes también, que sobre todo es garantizar el consumo en las familias, y dependiendo de cada uno de los bonos que otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social destinados a discapacidad, por ejemplo, el bono Joaquín Gallegos Lara, los bonos que entregamos, por ejemplo, de apoyo nutricional, que se cumpla el objetivo. Y eso es en lo que estamos trabajando, no solamente desde el MIES, sino con todas las instituciones que son parte, el Ministerio de Salud Pública, Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, incluso con el Ministerio de Educación. Gracias, ministro. Estaremos muy pendientes desde acá de que también se dé de esa manera, de manera transparente. Esta es una ayuda importante que hoy más que nunca lo necesitan las familias más necesitadas del Ecuador. Muchísimas gracias, ministro. Un placer conversar con usted, Gisela. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias. Vicente Tayano, ministro de Inclusión Económica y Social. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.